Bendecimos sus vidas, hermanos, en esta mañana, en el primer día de la semana, haciendo un poco de resumen lo que hemos comenzado este día miércoles, donde el Señor nos ha hablado grandemente por medio de su palabra. Y lo que le hemos puesto como título, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y hemos tomado del libro de Isaías capítulo 1 y hemos analizado y hemos hecho un resumen, porque el profeta Isaías trajo un mensaje de corrección al pueblo de Israel, trajo un mensaje de exhortación y de un llamado al arrepentimiento. El pueblo de Israel había entrado en una condición peligrosa delante de Dios a causa del pecado, de la transgresión. Y en Isaías capítulo 1, versículo 10, el Señor le dice al pueblo de Israel, a sus reyes y a su pueblo, Sodoma y Gomorra los llama. Y hemos avanzado este día miércoles mostrando la condición de pecado de este pueblo, el llamado de Dios a arrepentirse y a no traer vana ofrenda, porque este pueblo traía vanas ofrendas. Sus manos estaban manchadas de sangre por el pecado, por la iniquidad, pero sin embargo Dios, mostrando su misericordia al llamarlos a arrepentirse, a humillarse, a volverse a Él. Pero en esta mañana, hermanos, dando continuidad a esta serie y ya dando culminación a la misma, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y vemos a Dios convocando al pueblo de Israel. Israel tenía un límite de no traspasar el monte. Y vemos a Dios que convoca al pueblo a través de Moisés para que este pueblo tenga un límite de no traspasar el lugar que Él había indicado a su pueblo. Dice en el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Verso 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Hermanos, Dios convoca al pueblo a través de Moisés para darles a conocer algunas directrices, ordenanzas en cuanto a la manera más apropiada para acercarse a Él. Porque el pueblo de Israel
no podía acercarse así nomás. Tenían un límite. Porque de cierto, ellos, si se acercaban un poco más de la ordenanza de Dios, podían morir, podían ser consumidos. Lo que hemos leído en el versículo 22, haciendo referencia a los sacerdotes que debían santificarse para que Jehová no haga estrago de ellos. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, nos llenamos de asombro y también de terror. Porque asombro por quién es Dios. Y nosotros encontramos a Dios revelándose por medio de la Escritura a través de toda la Biblia. Y el año pasado hemos visto los atributos de Dios con un grupo de hermanos y hemos visto que Dios es santo, justo, soberano, y es un Dios que también está airado contra los impíos. Y otra de las cosas que nos llena de asombro es que no solo este pueblo estaba lleno de asombro, sino de terror. Terror, ¿saben por qué? Por la perspectiva de tener un encuentro con Él. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros si hubiésemos estado allí? ¿Te has imaginado qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado allí al pie del monte? Los judíos tenían terror de lo que estaba sucediendo en ese momento en el monte Sinaí. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 18, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este pueblo estaba lleno de terror. Este pueblo tenía miedo de morir con tan solo oír hablar a Dios. ¿Se da cuenta que la voz de Dios no es cualquier cosa? ¿Se da cuenta que la palabra de Dios no es cualquier cosa? Israel tenía miedo de oír la voz de Dios. La gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Como muchos predicadores ofrecen la gloria de Dios. Israel tenía miedo. Hermanos, ¿puedes imaginar lo que tú hubieses experimentado de haber estado allí? ¿Te imaginas? Los truenos, la voz tronante de Dios. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú en este momento? Hermanos, Dios no solo se presenta con esta voz y con este carácter al pueblo de Israel, sino que Dios ya se presentó de muchas maneras al pueblo de Israel. Porque Dios se había manifestado con su bondad, había sido bueno con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Pero en este momento puntual de la historia del pueblo de Israel, ellos entendieron, hermanos, que no debían jugar con Dios. Vieron la bondad sacándolos de Egipto como su libertador, como su proveedor en el desierto. Pero en este punto de la historia, Israel entendió que no debían jugar con Dios, que no podían traspasar los límites, porque Dios había trazado límites al pueblo de Israel y ellos no lo debían traspasar y ellos lo habían entendido muy bien y claramente, de tal manera que le dicen, Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos saber nada. Hermanos, había una total reverencia hacia Dios en la actitud de este pueblo. Muchas personas dicen, y algunos tal vez dirán por allí, que la adoración en el antiguo pacto era bien solemne, era bien respetuosa y había mucha reverencia. Pero hermanos, déjenme decirle
que la adoración a Dios es algo solemne en realidad. No importa el tiempo, no importa las edades, no importa si han pasado 2000 años, 3000 años, siempre la adoración a Dios será algo solemne. No importa la época. Presentarse delante de Dios es algo solemne, en gran manera, siempre. Hermanos, cuando vamos al libro de Hebreos, al Nuevo Pacto, muchos siglos más adelante, el autor de la carta a los Hebreos hace alusión a este evento histórico que se narra en el libro de Éxodo capítulo 19 para hacerles ver a los creyentes del Nuevo Pacto que la venida de Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, no debía afectar en lo más mínimo el sentido de reverencia, el sentido de asombro que nosotros debemos experimentar en la presencia de Dios cuando venimos a la reunión, cuando venimos al culto de adoración, a alabarle, a cantarle al verdadero Dios. No afectó en absolutamente nada. En el antiguo pacto a Dios todos debían acercarse con reverencia, con temor. Y en el nuevo pacto, todos debemos acercarnos con reverencia y con temor a Dios. No ha cambiado nada. La gracia no hizo que esto cambie. Dios es el mismo. Y entiéndalo bien, hermano. Dios es el mismo. Tú cambias, tu hermano que está a tu lado cambia. Claro que sí, Dios no cambia. Y eso debes entenderlo. Hermanos, en otras palabras, lo que los israelitas experimentaron en el monte Sinaí no era más que una sombra de la realidad que nosotros experimentamos ahora cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Aquello no era más que una sombra. El autor de los Hebreos expresa gratitud de dar gracias a Dios por habernos concedido de estar en su presencia. Y esto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29. Hermanos, el autor de la carta a los Hebreos hace mención y recuerda esto. Hermanos queridos y amados, al adorar debemos hacerlo con temor y reverencia porque Dios sigue siendo exactamente el mismo. Él es el mismo que descendió en el monte Sinaí para revelarle la ley al pueblo de Dios. Él es el mismo. Para que podamos entender a través de esta introducción que Dios debe ser temido. Dios debe ser temido en medio de la congregación de los santos. Porque delante de Él tiembla toda la tierra. Hermanos, como iglesia bíblica mostramos quién es Dios, mostramos al verdadero Dios y este es el Dios que revela la Escritura. Este es el Dios que no ha cambiado. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5, 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla.
porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El libro de Eclesiastés, hermanos, Salomón, haciendo un resumen del libro de Eclesiastés, Salomón ha venido enseñándonos en este libro que él ha tratado de encontrar el sentido y el significado de la vida en todas las cosas que este mundo ofrece y valora. Él encontró en este mundo conocimiento, un trabajo productivo, placeres, riquezas, diversión. Pero saben que al final de cuentas Salomón terminó profundamente frustrado. No porque él no pudo alcanzar profundamente estas cosas, sino porque después de tenerlas en abundancia se dio cuenta que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Una cosa es que uno desea algo y se frustre por no alcanzarlo. Otra muy diferente es que tú desees algo, lo consigas y te frustres por haberlo conseguido. Él lo probó todo, él lo consiguió absolutamente todo, nada le faltaba y todo eso lo probó y todo eso le produjo frustración. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice Salomón: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, y desde el principio hasta el fin. Hermanos, cuando encontramos la vida de Salomón, encontramos un hombre lleno de riquezas, lleno de bienes, lleno de placeres. Lo probó absolutamente todo, pero todo él lo resumió como vanidad. Pero ahora en el capítulo 5, analizando este capítulo 5, es algo muy interesante. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el capítulo 5 de Eclesiastés, Salomón nos lleva de la mano al lugar donde menos esperaríamos encontrar ese mismo sentido de frustración. Hay un lugar más donde Salomón se sintió frustrado, que él había encontrado en el conocimiento, en el trabajo, en el placer, en la diversión. Salomón dice: todavía hay un lugar que yo les quiero mostrar donde nosotros podemos ver ese sentido de la vida. ¿Y sabe dónde más Salomón encontró una frustración? En la casa de Dios. Salomón se frustró por muchas cosas que estaban sucediendo en la misma casa de Dios. Y eso es tremendo. Por eso es que empieza a narrar el capítulo número 5. ¿Ha pensado esto? Había un lugar más. Salomón se dio cuenta que muchos adoradores se dirigían al templo cada semana sin tener idea de lo que estaba sucediendo allí realmente. Iban apresuradamente, iban como querían, ellos llevaban a cabo su sacrificio. Lo que hemos visto también en Isaías capítulo 1, este día miércoles, sus rituales, pero estaban lejos de darle la adoración que era digna a Dios. En otras palabras, no estaban teniendo reverencia en la casa del Dios eterno. Y consecuentemente estaban adorándole a Dios en vano. El pueblo adoraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Era tremendo. Hermanos, nosotros debemos entender que el día del Señor es el día más importante de la semana. Me gustaría que aquellos que valoran
y saben que el primer día de la semana es el más importante, levante su mano. ¿Usted lo ha entendido así? Porque yo no creo que suceda en este lugar, pero hay muchas personas que postergan el mejor día de la semana para fiestas, celebridades, Día del Padre, de la Madre, cumpleaños, visitas. Justo me llegó visita, tuve que atender a mi pariente, me dormí. Hay otras prioridades. Cuando el día del Señor es el día más importante para aquel que ha nacido de nuevo. Para el creyente, este es el día más importante. Y hoy estás aquí. Porque has valorado este tiempo. Porque sabes la importancia que tiene este tiempo para Dios. Pero ¿saben qué? Muchas personas, aunque vengan, aunque son fieles, desperdician su tiempo aquí. Desperdician su tiempo aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios? Porque si tú vienes con una actitud diferente a lo que la Biblia te establece, que debemos acercarnos a Él con reverencia, puede ser un tiempo desperdiciado y ofensivo a la vez para Dios. Puede que con tu presencia estés ofendiendo a Dios, mi querido hermano, según cómo tú vengas a este lugar. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. En otras palabras, prepárate para venir a la casa de Dios. ¿Te preparas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas tu corazón para venir a la casa de Dios? ¿Cómo preparas tu vida? ¿Oras? ¿Predispones tu corazón o vienes por obligación a la casa de Dios? Porque alguien te trajo. O porque sí o sí tengo que estar. Porque si no después los hermanos me andan controlando, me mandan mensajes. ¿Por qué no me vieron? ¿Por qué no estoy? Debe haber una preparación para venir a la casa de Dios. Porque no es cualquier lugar. En otras palabras, hermanos, lo que alguien dijo, ten mucho cuidado al venir a este lugar, si vienes como cualquier cosa. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y hermanos queridos, el monte Sinaí o el monte Horeb no tenía nada en especial. Era un monte, era un pedazo de tierra, pero Dios había descendido para encontrarse con Moisés allí y eso convertía ese pedazo de tierra en una tierra santa porque Dios estaba allí relacionándose con Moisés. ¿Qué es lo más importante en un lugar? No es la estructura, la tierra, lo material, sino que lo importante es quién se manifiesta allí. Es Dios quien se manifiesta. Eso es lo que precisamente, hermano Salomón, nos está recordando en este pasaje, en el versículo 1. Ten cuidado cuando te dirijas al culto de adoración. Recordemos que hemos dicho que Dios es el mismo. ¿Va a cambiar Dios? No, no va a cambiar Dios. Alguien dijo, traduciendo este versículo, piensa bien lo que estás por hacer. Piensa bien lo que estás por hacer antes de pisar los atrios del Señor. Amados hermanos, debes tener en cuenta que vas a la casa de Dios. Y cuando vas a la casa de Dios, te está dirigiendo donde el Creador omnipotente se inclina para encontrarse contigo. ¿Has pensado de esa manera? ¿Lo has pensado alguna vez?
Dios está aquí. Por lo tanto, cuida tus pasos, lo que dice Salomón. La advertencia esta no es para gente incrédula que jamás visitan una iglesia. No es para ellos. Su advertencia va dirigida a todos aquellos que semana tras semana acuden a lugares donde el verdadero Dios es adorado. Es para nosotros. Dígalo, es para mí. No estamos hablando de una religión falsa, hermanos. Estamos hablando del templo de Salomón, donde Dios descendía y se relacionaba con el pueblo, donde Dios se manifestaba su presencia especial, maravillosa y preciosa. Y es ese tipo de personas que van a lugares de adoración donde el Dios vivo y verdadero es adorado. Es ese tipo de personas que Salomón les da esa advertencia. Ten mucho cuidado lo que vas a hacer allí, porque si es una cosa ligera, porque si es una cosa superficial lo que vas a hacer en la casa de Dios, ten mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que vienes a hacer aquí. Oh, iglesias evangélicas hay por todos lugares y la gente va como quiere, no se sabe quiénes son, con qué intenciones llegan, pero tú, hermano, tú que escudriñas la palabra de Dios, tú que asistes a una congregación bíblica que te enseña la Escritura, que te enseñan a adorar al verdadero Dios, cuida tu pie. Si vienes de una manera superficial y ligera y vana, ten mucho cuidado con Dios. Ten mucho cuidado con Él. Hermanos, nosotros a veces estamos y no estamos. Podemos estar y no estar. Hermanos, y el estar y no estar, hasta aún en las reuniones seculares de trabajo con amigos, es terrible. ¿No? Qué feo cuando estás hablando a alguien y alguien está pensando en otra cosa. O cuando estás hablando a alguien y ese alguien está con su celular. Oh, qué ofensivo es. Pero si estas cosas suceden en la casa de Dios, es una verdadera tragedia. Déjeme decirle que esto es así. Es una verdadera tragedia. Pero no estamos hablando solo de lo externo, sino más bien, hermanos, del corazón, del pensamiento, de la mente, de estar aquí y de no estar aquí. En San Mateo capítulo 18, versículo 20, el Señor dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto está hablando de la disciplina que se puede ejercer a un creyente dentro de la iglesia. Claro que sí, pero Dios ha prometido estar en medio de esa disciplina, pero también en medio de la congregación. Dios está allí. En Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo le dice algo a este joven y le dice, Primera de Timoteo 3, 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Él le da las directrices necesarias para la ordenación, para la disciplina, para el consejo, para cómo debía desenvolverse dentro de la casa de Dios. Y sobre todas las cosas, la reverencia que se debía tener a Dios. Hermanos, no es la arquitectura lo que hace la diferencia, sino Él. Sino nuestro Dios es quien hace la diferencia. Es la presencia de Dios aquí. Amén. Debemos venir preparados a la casa de Dios, teniendo una plena conciencia de lo que hemos venido a hacer aquí. Hermanos, ¿es bueno compartir? Claro que sí. ¿Es bueno estar con los hermanos? ¿Es bueno cantar, ofrendar?
Todo lo que hacemos aquí es maravillosamente bueno. Pero primeramente, lo más importante que ocurre aquí es que hemos venido a tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, junto con mis hermanos. Pero Él es lo importante. Él es lo importante en este lugar. Porque Dios ha prometido estar aquí cuando su pueblo se congrega para adorarle. Él ha prometido estar. No te olvides de esto. Que no sea una rutina estar todos los días domingo y venir con esas mismas ganas pésimas, aburrido, desganado, con sueño. Escuchen, hermanos, Dios te ha convocado y Él dijo que Él estaría aquí. ¿Acaso esa no es tu alegría? Debe ser un motivo de gozo. Me voy a encontrar con Él. Eso es maravilloso. ¿Sabe qué es lo terrible? Es venir por el motivo equivocado a la casa de Dios. Eso es algo catastrófico, venir por el motivo equivocado. Si has venido a buscar un milagro solamente, ese es un motivo equivocado. Si has venido solamente por los beneficios que Dios da, ese es un motivo equivocado. Si has venido a la casa de Dios para contar el último chisme, un hermano, una hermana, ese es un motivo equivocado. Si has venido a murmurar contra el pastor, contra el predicador, contra los diáconos, contra los ancianos, ese es un motivo equivocado. Y el Señor ya nos corrigió a través de la administración del pastor Eduardo. Haced todo sin murmuración. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dios, hermanos, está aquí. Empieza a corregir, hermanos, esas actitudes que no edifican a nadie. La murmuración, el chisme, el venir con un motivo equivocado, destruye a tu hermano, destruye a la iglesia. Si ves una falencia en tu hermano, ora por él, pero mira la virtud que eso te edifica. Y deja que lo otro el Señor obre y trabaje en él. No vengas por el motivo equivocado. Mira al Señor. Mira al Señor. Mira a Dios. Porque a Él viniste a adorar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me debo preparar para venir a la casa de Dios? ¿Cómo me debo preparar? Bueno, Salomón aquí sigue el versículo 1 y el versículo 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y aquí Salomón toca una palabra muy interesante, oír. Y oír, hermanos, es prestar atención de lo que se dice para ponerlo en práctica. Ven para oír. ¿Y qué vamos a oír? ¿La murmuración? ¿Lo que hablan? No. A Dios. A Dios, su palabra. Hermanos, no es simplemente escuchar, sino que es escuchar con la intención, con la voluntad, con el deseo de obedecer. ¿Tú escuchas la palabra de Dios con ese deseo de obedecer? Porque si no lo haces, has venido y has pisado los atrios de Dios de una manera equivocada. Dice en el versículo número 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, algo muy importante entre el versículo 1 y el versículo 2, porque Salomón también, a estos sacrificios que se llevaban adelante en la casa de Dios, Salomón los llama el sacrificio de los necios. Hermanos, lo más importante
que sucede en la casa de Dios y lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios no es que llevemos a cabo mecánicamente un conjunto de rituales religiosos, es que escuchemos la voz de Dios. Cuando se ministra la palabra de Dios y Dios está hablando, ese es el momento muy importante. Eso es lo más importante. No son los números especiales dentro de una congregación, no son los testimonios, los agradecimientos, sino la predicación de la palabra de Dios. El motivo por el cual nos congregamos es para escuchar la voz de Dios. Mucha gente dice, Dios, háblame, pero sin embargo se duerme en la reunión. Dios, háblame, pero sus pensamientos están en otro lado en el momento de la administración. Hay distracción, se ponen a acordarse de cosas chistosas, de lo que deben hacer luego. Es un tiempo desaprovechado, hermano. Déjame decirte que si vienes con esa actitud, has desaprovechado tu tiempo y has sido vano al estar en este lugar. Pero en el versículo 2 y 3, ya a partir del versículo 3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Salomón, hermanos, lo que Salomón nos está advirtiendo aquí es que debemos tener mucho cuidado con pronunciar votos. No pronunciar votos y promesas a Dios con ligereza, porque terminaremos pecando contra Dios. No debes prometer cosas que no puedes cumplir. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, la Escritura dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado contra ti. Eso es lo que Salomón también está diciendo. Hay gente que hacía promesas de sus diezmos, de sus votos a Dios dentro de la congregación y no lo cumplía. No lo cumplía. Por eso mismo es que Salomón hasta este punto se veía frustrado de todo lo que estaba viendo. Irreverencia, no cumplían sus votos, no asistían para oír la voz de Dios, sino asistían con un motivo equivocado, fuera de lo que debía ser lo sano para una congregación. Hermanos, hay promesas que hemos hecho delante de Dios, en las ofrendas, en el cantar. Vieron que nosotros cuando cantamos son promesas que nosotros hacemos a Dios a través de la gratitud, del agradecimiento y de muchas cosas. Pero también hemos hecho votos matrimoniales. El matrimonio delante de Dios, y fue un voto, pero hay cosas que no se cumplieron. El cuidado, la protección, el amor, el sustento. No literalmente te has separado físicamente de tu esposa, pero has hecho un voto delante de Dios que la amarías, que la cuidarías. Hermanos, hasta aquí, ¿dónde nos está dirigiendo Salomón? ¿Qué nos está hablando Salomón con esta escritura? ¿Qué nos está hablando Salomón con esta palabra? A que debemos acercarnos a Dios con el total respeto y la reverencia que Él se merece. En el versículo número 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Meditemos, hermanos. Meditemos esto porque hemos transcurrido estos pasajes, estos versículos y estamos reflexionando. Meditemos realmente lo que Dios nos está diciendo. Hermanos, no tomemos a la ligera en venir a la casa de Dios. No tomes a la ligera. Prepárate. Medita. Ven con tu corazón predispuesto a Dios. Solo a Él. Ahora, nosotros encontramos cosas muy importantes. Porque nosotros decimos, entonces, ¿a dónde queda el Salmo 100? Y vamos a ir al Salmo 100.
donde dice el Salmo número 100, este salmo muy conocido: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para acercarme a Dios con reverencia y alegría? ¿O es con reverencia o es con alegría? ¿Se hizo esa pregunta? Porque este Salmo 100 me dice cómo debo entrar. Con alegría, con gozo. ¿Es con gozo o con temor? ¿Con cuáles de las dos? ¿Usted qué cree, hermanos? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos o dónde nosotros encontramos la clave para unir estas dos cosas? Para que sea un conjunto de cosas, para venir a la casa de Dios en reverencia y gozo. Y preste mucha atención, porque todo lo primero que hemos compartido, esto le va a dar el equilibrio y le va a dar el gozo a usted. Porque ciertamente estuvo muy silencioso. Nosotros encontramos, hermanos, para unir estas dos cosas, solo algo. Y esa persona más extraordinaria del universo se llama Jesucristo. Solo en Jesucristo podemos unir y enjugar estas dos cosas. Jesucristo. Porque ¿sabe qué, hermanos? Nadie puede experimentar el verdadero gozo en la adoración sin haber experimentado primero un profundo y genuino temor reverente por la presencia de Dios. Hasta que no entendamos la majestad incomparable de ese Dios contra el cual nosotros hemos pecado, hasta que no entendamos el infierno que merecemos por todas nuestras transgresiones, tampoco podemos comprender la magnitud del perdón que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Todos nosotros hemos pecado en más de una ocasión, hermanos, en el culto de adoración congregacional. Todos lo hicimos. Hermanos, yo me distraí muchas veces. Mientras estaba aquí, yo me distraí, pensaba en otra cosa. Hasta aún atendí muchas veces un mensaje. Yo me distraí. Pequé contra el Señor. Miré hacia otro lado. Mientras estaba la palabra, ¿cuántas veces miré hacia atrás? Me distraí. Me distraí por un niño que corría. Me distraí en tantas cosas. Más de una vez, todos hemos pecado en el culto congregacional de adoración a Dios. Todos nosotros lo hemos hecho. ¿Reconoces esto? Yo lo reconozco. Pero hay tres cosas, hermanos, que Salomón, cuando vamos desde el 1 al 7, encontramos tres cosas que Salomón había detectado y realmente él estaba frustrado. Que en la casa de Dios no había reverencia, que no cumplían las promesas que el pueblo hacía a Dios y que no tenían un corazón predispuesto a oír la palabra de Dios. El pueblo había pecado en todas estas cosas, en la reverencia, en los votos y en oír la palabra de Dios. Ahora, no siempre hemos mantenido delante de Dios la reverencia que debemos. No siempre hemos cumplido todas las promesas que hemos hecho. No siempre hemos tenido un oído totalmente abierto a la palabra de Dios, ciertamente. Siempre nos hemos distraído por otras cosas. ¿Te pasó que estando aquí recordaste que tienes que pagar el abono del teléfono porque mañana se te vence? Justo cuando el predicador estaba predicando algo muy interesante, que eso iba a edificar tu vida, pero sin embargo te distraíste. Te pasa. Pero hermanos, es aquí donde entra en juego la persona de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué hacemos con todo esto si somos culpables por todo lo que hacemos muchas veces dentro del culto? ¿Y saben por qué entra en juego la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el adorador perfecto, que desde su nacimiento hasta su muerte dio a su Padre la honra, la obediencia que Él debía. Y luego que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados, incluyendo todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido, aún en el acto mismo de adoración a Dios, Cristo también pagó por ellos. Cristo pagó por tus distracciones. Cristo pagó por todas aquellas cosas que cometes dentro de la congregación. Cristo pagó por ellos. Ese mismo Cristo que perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario sigue siendo ahora nuestro mediador entre Dios y nosotros cuando adoramos. Hermanos, a veces pecamos cuando cantamos a Dios. Pecamos cantamos lo que no entendemos, cantamos por cantar, cantamos sin meditar, cantamos solo por emoción. Hasta aún pecamos en nuestros cánticos con promesas, hasta aún mintiendo a Dios. ¿Cuánta gente dice, te amo Dios, pero con sus hechos niegan ese amor hacia Dios? Cuando aborrecen a un hermano, niegan ese amor que tienen hacia Dios. Un teólogo dice que nuestra adoración imperfecta es aceptada por el Padre sobre la base de la adoración perfecta ofrecida por Cristo Jesús. Cristo fue el mejor adorador. Cristo adoró perfectamente al Padre. Él hizo la adoración perfecta. ¿Y saben qué? Un puritano decía que hasta las lágrimas de nuestro arrepentimiento debían ser lavadas en la sangre de Cristo. Porque aún así sería hipócrita o serían sin sentido, pero son lavadas aún nuestras lágrimas. Esto es extraordinario. Hermanos, cada distracción cuando cantamos, cuando estamos cantando alabanzas, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, es lavada en la sangre de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y este es un pasaje maravilloso, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, escuchen bien, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Tu adoración, tu alabanza, tus ofrendas, tu sacrificio a Dios es aceptado solamente por la persona de nuestro amado y Redentor Jesucristo. Es aceptado por Él. Es porque tú estás en Él, el Padre te ve un verdadero adorador, un reverente delante de su presencia y un oidor y hacedor de su palabra. De otra manera, hermanos, no podrías hacerlo. Serías consumido en este momento mismo. Ahora, ¿qué significa según este pasaje? Que ahora nos podemos acercar a Dios con una confianza gozosa, sabiendo que nuestra aceptación delante de Él no depende de nuestro desempeño, nuestra aceptación depende de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Yo que tú estarías saltando de alegría por esto. Yo que tú estarías glorificando al Señor por esto. Porque el Padre ve a Cristo en ti y acepta tu adoración como si el mismo Señor Jesucristo estaría cantando, porque Él es el verdadero adorador y Él ofrece una adoración perfecta al Padre. Él ofrece una reverencia perfecta al Padre y una obediencia a su palabra perfecta al Padre eterno. Así que, hermanos, en vez de pensar que nosotros seremos aceptados por si lo adoramos correctamente, déjeme decirle,
Mas yo fui aceptado por Dios sobre la base de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto ahora tengo el privilegio de poder adorar como Él quiere que le adoremos. Ahora, ¿esto me da permiso para hacer lo que yo quiera y venir a la casa de Dios como quiero? No, porque esto no tapa lo primero que hemos analizado. Claro que no. Si ponemos el Evangelio, hermanos, delante de nuestros ojos, no produce adoradores descuidados. Pongamos el Evangelio y esa distracción irá cada día disminuyendo y podremos ofrecerle una adoración preciosa a nuestro Padre Celestial. Hermanos, si ponemos el Evangelio delante de nuestros ojos, no produce adoradores descuidados, sino más bien hombres y mujeres agradecidos que se acercan a Dios con el deseo de escuchar su palabra, con el deseo de hablarle, con el deseo de exaltarle, de hacer su voluntad, sabiendo que de antemano que no podrán hacer eso perfectamente, pero sí con el deseo de hacerlo con toda la sinceridad que es un pecador arrepentido puede hacer si se acerca con una actitud de humillación delante de Él. Eso es lo que produce el Evangelio en un creyente, hermanos. Eso es lo que produce el poder del Evangelio transformador de un creyente. ¿No vas a dar gracias por Cristo? Que si no fuese por Él, ninguno de nosotros seríamos aceptados aquí. Dios nos vería como irreverentes. Dios terminaría consumiéndonos. Pero gracias a Él, el Evangelio produce que vengas con el motivo correcto a la casa de Dios. No con el motivo equivocado, sino correcto. Porque aquel que ha entendido la obra del Evangelio viene a cantar el Evangelio, a agradecerle a Dios, a contemplar la hermosura de la gloria de Dios y a oír la palabra que es correctiva. Señor, vengo a que me corrijas, a que me hables, a que me edifiques conforme a tu palabra. Hermanos, Dios quiere un corazón humillado y arrepentido. Dios quiere un corazón humillado delante de Él. En Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios quiere, hermanos, un corazón contrito y humillado delante de Él, que tiemble ante su palabra, un corazón arrepentido de sus pecados. Si hay pecado en ti, si no eres un cristiano y has venido frecuentando la casa de Dios, o si has venido con una manera irreverente, sin pensar en el Evangelio, sin pensar en el motivo correcto, arrepiéntete de tus pecados hoy. Lo que Dios quiere de nuestras vidas, hermanos, es una vida completamente entregada a Él. Dios quiere todo de ti. Todo de ti. Piensa cómo has venido en todo este tiempo a la casa de Dios. Piensa cómo has venido a la casa de Dios todo este tiempo. ¿De qué manera? ¿Con qué intención? Déjame decirte que Dios está aquí y Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Y que cada día entendamos el valor de la cruz, el valor de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia, en el cual Él tiene misericordia y Él edifica su iglesia conforme a su evangelio. Nos ponemos de pie.